buenas noches para todos los que nos están visitando. Sabemos que hay mucha gente nueva. Queremos darle la bienvenida, deseando que se sientan cómodos y presentando a la persona más importante que está en este lugar, que es el Señor Jesucristo. Deseamos de corazón que en esta noche, si venís por primera vez, puedas tener un encuentro personal con Jesús como lo hemos tenido muchos de los que estamos acá, que hemos sido transformados, perdonados y recibidos a misericordia por la gracia y el perdón del Señor. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Marcos capítulo 2. Y hoy vamos a tratar de poner el título La vida desde el lecho. De esto se trata lo que vamos a conversar. En Marcos capítulo 2 aparece la historia del paralítico que el Señor va a sanar. Y les pido que ustedes me acompañen con la lectura. Marcos capítulo 2, a partir del verso 1 dice: Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Estaba en casa de Marcos, que es el escritor del Evangelio. Por eso él dice, se oyó que Jesús estaba en su casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí algunos de los escribas, los cuales cavilaban, maquinaban, pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso 8. Y conociendo Jesús, luego, el espíritu con que maquinaban de esta manera dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y en el verso 10 el Señor va a dar la razón por la cual Él hace el milagro. Fíjense, pues para que todos sepan, y ahora nosotros que estamos acá, para que nosotros sepamos que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ustedes saben que en los campamentos escolares les enseñamos a los niños y a los adolescentes a armar esta especie de lechos que son como camillas. Vamos a armar una en esta noche. Es simple. Acá tenemos 2 palos y acá tenemos una manta. Vamos a ver si nos salen. Hace mucho que no hago esto y no lo practiqué tanto antes de venir. Pero es simple, miren. Se extiende, no sé si hay un accidentado o algo que requiera, se extiende una manta en el suelo y se pone de esta manera un palo, ¿sí? Vamos a tratar de armar. Después necesito a algunos que me ayuden. Ya lo señalé. No, deja. Bien. Ponemos el palo, vamos a armar, lo plegamos y ahora ponemos el otro, de esta manera, ¿sí? Hacemos este pliegue. Este es el fundamental. Si no está hecho este pliegue, nuestro lecho no queda firme. Y después damos vuelta completa. Ahora yo le voy a pedir a unos muchachos que ya los conversé que me vengan a ayudar. Ya está. Mirá. Bien, vamos a ver si lo hacemos andar al lecho este. Fuerte el aplauso para los muchachos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vos acostate en el lecho, vos sos el paralítico. Y vamos a agarrar uno de cada una de las manijas. Cuando yo cuente 3, vos agarrás aquella, una cada uno. Cuando yo cuente 3, tiramos a ver si funciona o se cae. Si se cae, bueno, llamen ahí a otro de los que se recibieron hace más pronto.
Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, arriba. Bien, aplauso para el lecho que armamos. Y ahora le vamos a preguntar el nombre. ¿Cómo te llamas? Facundo. Facundo se llama. ¿Cómo ves la vida de acá? Vamos a macarlo a Facundo un ratito. Acá lo macamos, mirá. Lo veo alto. Lo veo alto. Ahora escuchen lo siguiente. Imagínense que Facundo, para venir a la iglesia, tiene que ser cargado por 4 y ser traído a donde se sentó. Y para ir a la escuela también tiene que ser cargado y llevarlo a la escuela. Y para higienizarse lo mismo, necesita la ayuda de alguien, siempre así. ¿Cómo verías la vida de Facundo? No se puede mover. Fuerte el aplauso ahora sí para Facundo. Dejamos el lecho acá, se pueden sentar. Esto es un lecho como el que vivía el paralítico de Marcos capítulo 2. Así era. Saben que la vida desde el lecho es una vida triste. Como dijimos, para ir a la escuela, para bañarse, para socializar necesita de otros que la asistan. Es una vida improductiva la vida desde el lecho. ¿Saben por qué? Porque ve cómo otros pueden hacer un montón de cosas que el que yace en el lecho no puede. La vida es una vida sin esperanza. Está cargada por un trasfondo de mucho dolor, de mucha tristeza, por alguna tragedia que le tocó vivir, que por alguna razón está en ese lecho. No sabemos si nació paralítico, si se lesionó más tarde, pero es una vida muy frustrante también. Es muy frustrante porque no es lo que él quiere para su vida, el que yace desde ese lugar. Ahora, el lecho es un cuadro de la condición espiritual, moral y emocional de muchos de los que estamos aquí. A veces vivimos la vida desde un lecho. A veces la culpa y la vergüenza nos arrojan a un lecho donde no podemos levantarnos. A veces el rencor que guardamos en el corazón nos arroja y miramos la vida de ese lecho que no podemos hacer cosas para el Señor porque hay algo adentro que no nos permite. A veces vivir lejos del Señor nos hace vivir la vida ahí con un presente triste, improductivo para Dios, sin motivaciones, con un sentimiento de frustración por no alcanzar lo que uno desea. Y vamos a ver ahora que hay muchas razones por las que uno termina viendo la vida desde un lecho. Vamos a nombrar algunas y después vamos a ver la solución, hasta donde lleguemos. Primero, el desánimo nos hace ver la vida desde un lecho. ¿Saben que el desánimo es común para todos nosotros? En algún momento de la vida experimentamos ese sentimiento, el desánimo. Los personajes bíblicos, grandes hombres de Dios, tuvieron este sentimiento dentro del corazón. Muchos de ellos han deseado hasta la muerte. Y no estamos hablando que tenían un pecado oculto, de gente que estaba lejos de Dios. Vamos a ver un profeta Elías que fue capaz de pelear con 400 profetas paganos y por una mujer su vida terminó en un lecho, deseando morir, preguntándose para qué estoy vivo y no sabiendo que Dios todavía tenía un montón de planes para la vida del profeta. Miren, si quieren saber cómo se ve la vida desde el lecho, tenemos que ver el Salmo 66. Así que Andrés, si lo tenés, Salmo 66, versículos 10 y 11. El Salmo 66 es el cuadro de que la realidad parece que es una carga pesada que no puedo llevar adelante. Eso provoca en el corazón un profundo sentimiento de desánimo. El desánimo es un instrumento poderoso en manos del enemigo para alejarte de Dios, pero también cuando pasan estas situaciones es un arma poderosa de Dios para que vos lo puedas encontrar. Y en el Salmo 66 dice así el escritor, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, ensayaste como se afina la plata. Fíjate el 11. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Saben qué está diciendo el que escribió el Salmo 66? Siento que lo que me está pasando a mí me supera. Siento que esta preocupación, esta angustia, este dolor, no lo puedo controlar, no lo puedo manejar. Deseo que esta prueba se termine y se acaba, pero no tiene fin. Y a veces pasa así. A veces en el pecho nos inunda un profundo sentimiento de tristeza, angustia y miedo que no lo podemos explicar. El salmista lo traduce como angustia.
de esta manera. A veces deseamos que la prueba termine y estamos cansados de este dolor, pero la prueba no termina porque Dios todavía no terminó de trabajar en tu corazón y en el mío. ¿Sabes que el Salmo 66 es maravilloso? Porque durante todo el relato el salmista va a decir que la prueba era demasiado pesada. Pero él termina, fíjate el versículo 18 al 20, mira cómo termina. Dice, aferrándose a una promesa, escuchen acá. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tengo una prueba. Esto que me está pasando es más grande de lo que puedo soportar. Sin embargo, si en mi corazón, y dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica, bendito sea Dios, y escucha acá, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Sabes? Podés estar transitando una situación que te parece que es tremenda, a lo mejor con un hijo, a lo mejor con el trabajo, a lo mejor si sos chico la separación de tus padres, o el dolor de la pérdida, y la sensación es que es más pesado de lo que podés resistir. Pero acá hay una promesa hermosa, el salmista vivió, transitó ese dolor, y en medio del dolor pudo encontrar a Dios. Él estuvo en el lecho. Él estuvo en el lecho del dolor y vio la vida desde ahí, sintiendo que con el dolor que él tenía, con eso que él estaba viviendo, no podía hacer nada para Dios. Así se sintió el profeta, así se sentía David, perseguido de Saúl. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me ungiste rey, sin embargo no termino de escapar de este que me quiere matar. Y cuando viene la carga, ahí viene el conocimiento de Dios. Y en profundidad se encuentra el salmista con el Creador y dice, yo confío en que Dios me escuchó. Si mi corazón se hubiera inclinado a la iniquidad, yo no tendría esta confianza. Pero puedo confiar porque no lo hice. Y puedo confiar que Él no echó de mí su oración. Mis oraciones llegaron a los oídos del Señor. Y Él no apartó de mí la misericordia. ¿Sabes que podemos confiar? Que en los momentos de mayor, el Nuevo Testamento dice que podemos confiar que no hay ninguna prueba que no sea humana, sino que Dios dará juntamente con esa prueba la salida para que podamos resistir. Y es hermosa esa promesa, pero es así. A veces las circunstancias nos llevan al lecho y miramos la vida desde ahí. Sin embargo, podemos confiar que el Señor nos escucha. Y el Señor no solamente nos escucha, Él tiene misericordia de nosotros. Miren, hay otro asunto que nos puede hacer ver la vida desde el lecho. Uno son los problemas de la vida. En segundo lugar es la falta de perdón. Miren, escribía, cuando pensaba en este tema, la Biblia habla tanto acerca del perdón, que los que predicamos es una tentación como si es un tema simple. Y a veces pasamos por alto que el perdón no es un tema simple. Que así como algunos luchan con algún vicio, con alguna adicción, algunas personas luchan con esto, por los que le tocó vivir o por lo que tuvieron que sufrir quizás en la niñez, se tuvieron que bancar cosas que no estaban preparados con la edad que tenían, y durante toda la vida luchan con esto, con este sentimiento de perdonar a alguien o no. Y a veces la falta de perdón nos lleva al lecho. Y a veces la falta de perdón llena de rencor el corazón y nos cuesta ser libres y perdonar y vivir la vida cristiana y apropiarnos de todas las promesas que el Señor tiene para nosotros, porque hay alguien o hay algo que no puedo olvidar que cuando me acuerdo me duele y a lo mejor tiene nombre y apellido. Y a lo mejor es en el círculo más íntimo, y a lo mejor es la persona que me tenía que proteger, la persona que me lastimó. Hablaba con un joven, el dolor que le provocó la separación de sus papás, pero peor que la separación de los padres fue que su mamá tuvo que rehacer la vida con otro hombre, y este hombre lo maltrató cuando él era niño, y hoy ya es un adulto, y le costó mucho tiempo restaurar el vínculo con la mamá. Y hoy lo logró por el Señor y por el perdón, porque pudo conocer al Señor. Sin embargo, no es un tema fácil, como no lo es una infidelidad. ¿Cómo se recupera la confianza? No es un tema simple. Hay cuestiones de sanidad interior que merecen ser tratadas, como las del cuerpo, las del alma también. Y como el cuerpo necesita una dosis, a lo mejor durante 6 meses,
nosotros necesitamos durante mucho tiempo entregar todos los días al Señor a esa persona que nos cuesta perdonar. Y sabemos los versículos. Pedro, ¿cuántas veces tenés que perdonar? 70 veces 7. Colosenses 3:13. De la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar a los demás. O Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros. Y podemos dar un estudio bíblico acerca del perdón. Sin embargo, cuando nos toca a nosotros, parece que es más difícil. No es apretar un botón y perdonar. Es una decisión de sanar el interior que lleva mucho tiempo. En la Escritura está una historia de un hombre que se llamaba Aitofel. Aitofel formaba parte de los consejeros de David, del círculo muy cercano. Dice en la Escritura, si quieren pueden buscar la historia en 2 de Samuel, capítulo 15 al 19, está la historia de este hombre. Dice la historia que cuando David o su hijo Absalón escuchaban las palabras de Aitofel, era como si era la misma palabra de Dios. Así de influyente era este hombre para la vida del rey. Sin embargo, Aitofel descubrimos que era el abuelo de Betsabé, porque él tenía un hijo que se llamaba Eliam y Eliam tenía una hija que se llamaba Betsabé. Y muchos conocen la historia. David tiene una relación de adulterio con Betsabé, la cual luego muere un hijo, la cual trajo tragedia a la familia y espada, y a partir de ese momento, Aitofel se fue a vivir al lecho. Y vivió toda su vida en el lecho de la falta de perdón. Después, Aitofel es quien gesta una conspiración contra el rey. Y se va a liar con Absalón, que era el hijo que le quería robar el trono. Y en un momento él juega 2 puntas, era consejero de David y también lo aconsejaba a Absalón cómo tenía que hacer para quitarle el reino a su padre. Y en un momento, Absalón toma la decisión de no seguir el consejo de Aitofel. Y Aitofel, viendo que no iba a vengarse de David, que le había salido mal su plan, ¿saben cómo termina la historia? Dice el relato en el capítulo 19 de Samuel, verso 23, que Aitofel prepara su casa, la deja ordenada y se ahorcó. La falta de perdón destruyó el alma hasta la muerte. Estuvo en el lecho durante todo el tiempo y nadie se dio cuenta. Y tristemente este personaje Aitofel, ¿saben con quién se compara? Con Judas en el Nuevo Testamento. Los dos tenían la confianza del rey, los dos traicionaron al rey y los dos se ahorcaron. Por la falta de perdón. Hay un autor que dice, perdonar es liberar a un prisionero y cuando lo liberás te das cuenta que ese prisionero eras vos. Porque el problema de no perdonar lo sufre el que lo padece, el que no perdona. Por eso el perdón no es condicional. El perdón no es si el otro se arrepiente, si el otro recapacita, si el otro me pide perdón, si el otro cambia. El perdón es una decisión personal que vos tenés que perdonar para vos poder ser libre. Si no vas a estar atado bajo el yugo de la falta de perdón. Y la amargura te va a hacer vivir en el lecho. Y acordate que en el lecho no podés servir al Señor. En el lecho vivís una vida que no querés y ves cómo otros pueden progresar y crecer mientras vos la mirás del lecho. Pero hay otra razón por la cual vivimos la vida en el lecho, que es la frustración. ¿Sabes qué es la frustración? Es la diferencia que existe entre las expectativas que vos tenías, que yo tenía, y la realidad. Eso es la frustración. No sé la edad que tenés, si tenés como yo más de 40, no sé si la vida es como te la imaginaba a los 20, pero te das cuenta que llegaste a los 40 y hay cosas que no son como las imaginabas. Una cosa eran tus expectativas o las mías, y otra cosa es la realidad que nos toca vivir. En el medio, ahí aparece la frustración. Es la expectativa versus la realidad. Son los sueños no alcanzados, son los desarrollos personales no logrados. Yo me imaginaba una cosa y la vida es otra. Tenía expectativa en el área laboral, no las alcancé. Tenía expectativa en la familia, en el área económica. ¿Y cómo convivo con eso? Bueno, entre las expectativas y la realidad hay una distancia que produce este sentimiento de frustración. No es como yo pensaba. Sin embargo, en esa distancia podemos trazar un puente.
Y ese puente podemos transitarlo sabiendo que hay cosas que dependen de nosotros y otras se las tenemos que entregar al Señor. Para entender el concepto vamos a ver una historia que está en Santiago. ¿Me ayudás, Andrés? Santiago capítulo 5. Para que podamos entender el contexto de lo que es la frustración. Esto que estaban acá en Santiago, los destinatarios de la carta de Santiago, son los creyentes de la iglesia primitiva, son los que eran fieles, los que en Hechos capítulo 2 compartían el pan y unos con otros, con sencillez y alegría de corazón, de modo que ninguno tenía necesidad de nada porque se compartían las cosas. Aparece la persecución y ellos tienen que escaparse. Dejan su historia, su vida, su familia, sus ahorros, todo en Jerusalén y se tienen que ir. Y cuando ellos salen al mundo, salen con un propósito maravilloso. No sé si eran conscientes o no lo eran, pero empezaron a regar con la semilla del Evangelio por donde iban. Y el Evangelio se fue extendiendo el mundo por estos que salieron de Jerusalén. Porque así era la promesa. Van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero fue que salieron hasta lo último de la tierra por la persecución que sufrieron. Y cuando estaban ahí sufriendo la persecución, frustración, ellos empezaron a planificar y dijeron, no importa, perdimos cosas, pero vamos a ir, vamos a traficar, vamos a hacer buenos negocios, el Señor nos va a bendecir y vamos a recuperar todos. Fíjate, no fue así como ellos pensaron. Fíjate, capítulo 5, verso 13. Dice, perdón, 4:13, Andrés. A ver. Ahí está. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y entraremos allá un año, ya se habían puesto un plazo, en un año traficaremos y ganaremos. Seguí. Cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un poco de neblina que aparece un poco de tiempo y se desvanece. Fíjense el 15. En lugar de lo cual deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Esto era frustración. ¿Saben? Salieron de Jerusalén, perdieron todo, creyeron que iban a ir, iban a recuperar, iban a crecer y no les pasó eso. Se aprovecharon de ellos, vieron que estaban desprotegidos, lo hacían trabajar, no le pagaban su jornal. Y en medio de esa situación de frustración empezaron a flaquear en la fe. Y Santiago le escribe, hay cosas que dependen de ustedes, hagan todo lo que tracen el puente. ¿Sí? Miren, la frustración tenemos que entender y aceptarla. La aceptación de lo que nos pasa, la realidad, las cosas que nos ocurrieron. En segundo lugar, tenemos que analizar esto que me está pasando. ¿Es por Dios que me lo mandó o tuve que ver yo para que esto ocurra? Digamos, el gasto de la tarjeta de crédito es nuestro, por ejemplo. Situaciones. Nos preguntamos, ¿por qué estamos transitando esto? ¿Qué hice para que esto ocurra? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? ¿Será que el Señor quería esto? Entonces aceptamos, analizamos y tenemos que accionar. Que accionar de manera distinta. Primero, no quejándonos. Fíjate ahora sí, 5:9. Santiago 5:9. Hermanos, no se queje el uno contra el otro, para que no sean condenados. Miren, cuando estén transitando este sentimiento de la frustración que te lleva al lecho, no andes quejándote y echándole la culpa a los demás. No ese es el camino. Si no, se lo tenés que entregar al Señor. Fíjate el 13, 5:13. Fíjese. ¿Está alguno de ustedes afligido? Haga oración. Entregáselo al Señor. ¿Está alguno de ustedes alegre? Cante alabanza. Fíjate. ¿Sí? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hasta ahí. Sea lo que sea que te pase en la vida, tenés que trazar un puente entre tus sueños y lo real. Y empezá a trabajar por eso. Sabiendo que hay un montón de cosas que vos podés hacer, llegar temprano a trabajar, cuidarte con las cuentas, no gastar más de lo que entra, hay un montón de cosas que podés hacer. Y hay otras que no las manejás,
que solamente Dios es soberano y Él tiene el control. Si Él quiere, con su toque te bendice, te prospera y te multiplica. Y si Él quiere otra cosa, Él lo hará, porque Él es soberano. Y si estás triste y afligido, tenés que orar. Y si estás alegre, canta alabanzas. Y luego hay otra razón por la que podemos mirar la vida desde el lecho. Triste razón, que son las enfermedades espirituales. Si leíste ahí, fíjate, 5:14. En primer lugar, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Hay enfermedades que son producto de problemas espirituales. No estoy hablando de un resfrío, no estoy hablando de una situación de enfermedad, de un virus que anda por ahí, sino que un corazón enfermo, se enferma el alma y se enferma también el cuerpo. Y esto es lo que le pasaba a los hermanos ahí en Santiago. Por problemas espirituales no resueltos, tenían enfermedades en sus cuerpos. Por eso tienen que llamar a los ancianos de la iglesia. Porque lo que estaban transitando no se cura con ibuprofeno, ni con antidepresivos, ni con ansiolíticos. Porque el problema era espiritual acá. Y a veces hay problemas espirituales. Primero tenemos que entender que hay problemas que son de la esfera espiritual. Fíjate el verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Él es el único que puede tomarte de este lecho y levantarte. Y tenés que contar. Mira, es importante que vos puedas verbalizar. Fíjate el 16. Confesando vuestras ofensas unos a otros y orando unos por otros. El contexto, el marco de este Santiago era que estaban enfermos por cuestiones espirituales, porque las expectativas no tenían nada que ver con la realidad y como consecuencia cayeron en un pozo de enfermedad. Nos preguntamos cosas para ver y hacer un diagnóstico, un chequeo del alma. ¿Cómo está tu corazón? Mirá, ¿soy incapaz de alegrarme por los logros de otro? Alerta si esto ocurre. Si hay un hermano que es bendecido en lo económico, en lo familiar, y me cuesta, al contrario, me enoja que eso ocurra, es una alarma que se prende. No está bien el corazón. ¿He experimentado la falta de paz interior? ¿Hay alguna carga que no podés soltar? El Señor te la pide. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo le daré descanso. Y lleven mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Tus relaciones te alejan de la fe, tus relaciones te afectan y te traen más dolor que bendición. ¿Experimentaste conflicto y te cuesta perdonar? Son preguntas que nos hacemos para saber si estamos sanos o no. Miren, nos queda un poco tiempo. Vamos a mencionar algunas más. La vida del lecho. La vida a veces la vivimos del lecho por las ataduras espirituales. Son esos lazos de las ataduras espirituales que tienen que ver con esas cosas que nos dominan, que no controlamos. Son aquellas cosas que producen placer al cuerpo, que experimentamos, se transformaron en un hábito. Si es hábito, porque lo vivimos de manera habitual. Y si lo vivimos de manera habitual, necesito una dosis mayor que ayer para tener el mismo placer que tuve ayer. Y si es habitual y se transformó en un hábito en mi vida, sufro si me abstengo o si me resisto a experimentarlo. De tal modo que me tiene atado, que me domina, y que Satanás encontró en tu corazón y en el mío esa pasión para alejarte de Dios, para que vos y yo podamos estar paralíticos en el lecho. Y sabés, hoy hay un nuevo flagelo que está dañando a los niños y a los adolescentes. Conocemos que es la droga, conocemos que son los vicios, conocemos que es la pornografía, pero ahora hay uno nuevo que es el juego clandestino. Y ahora hay muchos niños y jóvenes que se van convirtiendo adictos al juego y a las apuestas, porque entró por las redes sociales y por los dispositivos móviles. Y cada uno va siendo atado. Esto domina tu voluntad, esclaviza el alma, trae falta de paz y vacío interior. Y como consecuencia, el lecho. Y solamente uno que te puede levantar, que es el Señor. Miren, solamente mencionamos algunos más. Los mencionamos. La falta de comunión. La falta de comunión con Dios es más habitual que lo que creemos.
La vida de iglesia, la rutina, las actividades y las cosas buenas ocupan el lugar del Señor, de tal modo que tendemos, sin darnos cuenta, a vivir la vida cristiana sin lo más importante que tiene la vida cristiana, que es la comunión con Cristo. Siempre que hay falta de comunión con Dios, hay algo de esto que te voy a contar. Mirá, siempre que hay falta de comunión y rebeldía, por eso no vas a Dios o no voy a Dios, porque mi corazón se rebela y no quiere. Hay orgullo, porque en el fondo del corazón creemos que podemos vivir sin comunión con Dios. Hay pereza, falta de ganas, o hay autosuficiencia. Y lo más triste es que el Señor no me habla, no me anima, no me consuela, no me confronta, y esa actitud nos lleva al lecho. Y a veces desde el lecho opinamos, tomamos decisiones importantes que guían el rumbo de la familia, y necesitamos tener un encuentro con Cristo. ¿Sabes? Podría nombrarte algunas más como el carácter. Tu carácter, el mío, a veces no lo puedo controlar o no quiero, nos justificamos que soy ansioso, soy obsesivo, soy impulsivo. Y a veces vivimos arriba de un ring permanente. Enseguida nos defendemos, levantamos la guardia, discutimos, y eso produce distanciamiento, falta de diálogo, desgaste de la relación. Un versículo, Andrés. Romanos capítulo 12, verso 18. Miren, si el problema es el carácter, el consejo de Dios es este. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Entonces acá hay una situación. Si me falta paz en una relación interpersonal, sea de padre a hijos, entre esposos, con compañeros de trabajo, la pregunta es si hay algo que yo puedo hacer. Quizás no puedes hacer nada. Pero acá dice, si es posible y depende de vos, podés estar en paz con los demás. No podés manejar lo que los otros te digan, piensen o te hagan. Pero sí podés tener el dominio y el control de las respuestas que vos vas a dar, de las actitudes que vos vas a tener y cómo vos te vas a pronunciar con el otro. Entonces te das cuenta que sí depende de nosotros y que hay algo que podemos hacer. Mirá, termino porque si te das cuenta, hay otros que por tiempo no lo podemos decir, otros que nos llevan al lecho. Si esto te ocurre, tenemos que volver a la historia bíblica, a Marcos capítulo 2. Y ahí vamos a descubrir algunas cosas. En primer lugar, lo leímos. Si queremos salir del lecho, abrile la puerta de tu casa a Jesús, como pasó con Marcos. Dice, se oyó que estaba en casa. ¡Qué hermoso! En la casa de Juan Marcos estaba Jesús y todo era distinto. Pero segundo, dice que tenés que buscar personas que sean como esos. Dice, y unos, después entendemos que eran 4, cargaron a un paralítico. Qué loco es lindo. Lo llevaron, no podían entrar y de acá no nos vamos hasta que Jesús no nos vea. Se subieron al techo, estuvieron dispuestos a llevarlo a Jesús. ¿Sabes qué es importante para salir del lecho? Las personas con las que te rodeas. Si las personas que te juntás te tiran a ese lecho o te sacan del lecho y te llevan a Cristo, ¿cómo son esas relaciones que tienen influencia y poder sobre tu vida? Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de esto? Que en el versículo 5 y en el versículo 8 hay algo que pasa. Dice en el verso 5, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Fíjate el verso 8. Y conociendo Jesús el espíritu con que pensaban dentro de sí, les preguntó, ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Saben lo que hay en común entre estos dos versículos? Que ninguno de los dos versículos pronunciaron una sola palabra. Y acá está el remedio. Y acá está la solución para poder levantarte de una vez de este lugar donde estás, mirando la vida, si es que estás en el lecho. Sea por desánimo, por falta de perdón, por frustración, por tu carácter. ¿Sabés que el Señor pudo ver
lo que nadie ve. Y pudo distinguir lo que nadie distingue. Y el Señor conoce lo que nadie conoce. El Señor pudo ver la fe de esos 5 y el Señor pudo saber los pensamientos y el corazón de los que murmuraban. Por eso, para levantarte de acá es necesario que, como esos 5 que estaban ahí, el paralítico y los otros 4, vos puedas venir a Cristo, pero puedas venir con esa actitud de fe. ¿Sabés qué es esa actitud de fe? Es decir, Señor, yo sé que vos sos el único que puede hacer que esto sea posible. El único que me puede levantar de este lecho sos vos. Por eso voy a hacer todo lo posible para llegar acá. No fue necesario decir una palabra. Bajaron. Se hizo silencio. Todos se miraron. ¿Y esto qué está pasando? Y dice el relato que el Señor, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y siguió maquinando en los corazones de los que estaban ahí. Fíjate, eran religiosos. Sin embargo, no podían discernir que ahí estaba el Señor Jesucristo haciendo una obra que es necesaria en el corazón de todos los que estamos acá. Porque, ¿saben? Hay necesidades espirituales que son comunes para todos nosotros. Y Jesús sabe que la necesidad del paralítico, la de los otros 4 y la que estaban ahí, tenía que ver con que los pecados de su corazón sean perdonados. Eso primero. Es lo más importante porque de ahí se define la eternidad de la persona. Pero ¿cuál es tu deseo? No, mi deseo es caminar. Entonces ni siquiera lo pidió. Para mostrar que Él tiene poder. Fíjense, verso 10. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo el paralítico, levántate y anda. Y la diferencia entre la vida del lecho y ser un testimonio del poder de Dios es venir a fe con Cristo. Es venir a Él con fe. Esa es lo que va a determinar una vida en lecho o llevar el lecho en la mano, diciendo, Cristo transformó mi vida. Y si vos venís acá, te quiero decir que hay una necesidad espiritual común para todos. Por eso Jesús le perdonó los pecados. Y lo que vos y yo necesitamos es eso. Venir a Cristo para que Él perdone nuestros pecados. Es una vez y para siempre. Lo experimentó el paralítico, los otros 4 que creyeron en Él, y después muchos más que dieron gloria a Dios. Pero hay necesidades individuales que cada uno de ustedes trajo hoy a la iglesia. Son esas cargas que te hacen vivir ahí, en el lecho. Cada uno de nosotros necesita de parte del Señor que nos tome y nos dé el ánimo y el consuelo para levantarnos del lecho. El perdón, la liberación para romper con una atadura que me tiene en el lecho. Él sabe que necesitas. Necesitas salir del lecho, confesar delante de Dios y su presencia. Orá y decirle, necesito que tu poder sea visible en mi necesidad. Yo te pregunto, ¿qué necesita tu alma? ¿Es eso que solo vos sabés? ¿Son problemas interpersonales? ¿Son económicos? ¿Son de trabajo? ¿Son con un compañero? El Señor solamente puede tomarte y levantarte de ahí, porque sin que digas una palabra, Él puede ver lo que hay en el corazón y Él sabe, porque Él conoce los pensamientos de tu corazón. Pero hay algo que todos nosotros necesitamos, que es el único que lo puede hacer es Cristo, porque para eso hizo el milagro, para que hoy vos y yo sepamos que Jesús es el Hijo de Dios y es el único que tiene poder para tomar tus pecados, los míos, y limpiarlos y perdonarlos y nunca más acordarse de ellos. Por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo por Cristo. Y si estás de visita, te quiero decir que vos podés tener el problema que me puedas contar, de pareja, de trabajo económico, pero hay algo que va por delante y que el Señor mira y sin que digas una palabra, Él necesita perdonar tus pecados, porque lo hizo con el paralítico. Al ver la fe de ellos, te quiere decir a vos, por el nombre tuyo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pedíselo, cerrá tus ojos, inclina tu cabeza.
Y lo leímos, te lo conté. Jesús no solamente te puede levantar para que tu vida sea un testimonio de los milagros que el Señor hace, sino Él puede hacer algo mucho más profundo, que es perdonar pecados. Y sabes que Él hizo una pregunta, ¿qué es más fácil para usted decir? ¿Tus pecados te son perdonados o hacer un milagro? Y nadie contestó nada. Pero todos pensaron, claro, es más fácil decir te perdono los pecados. Lo otro había que verlo. Para Jesús no era al revés. Él tenía poder para hacer cualquier milagro. Pero perdonar pecados, le recordaría que más tarde tenía que morir en una cruz para pagar Él por los pecados del paralítico, de sus amigos, por los míos y los tuyos. Y Él lo hizo y te quiere perdonar en esta noche. Y yo te quiero invitar que vos puedas pedírselo, decirle junto conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo te quiero pedir perdón por mis pecados. Señor, traigo una carga, un problema, pero necesito que tu perdón me alcance y tu amor y tu misericordia me perdonen en esta noche y que esas palabras del paralítico sean para mí. Decile, Señor, en esta noche yo te pido que entres en mi corazón y me perdones de todos mis pecados. Seguimos orando y yo te quiero conocer si has orado así conmigo. Levanta tu mano y bájala. ¿Quién ha orado así en esta noche? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Levanta tu mano y bájala. ¿Alguien más? Que Dios le bendiga ya, señora. ¿Quién más en esta noche quiere salir del lecho? El Señor está dispuesto a perdonar tus pecados. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga entonces. A vos también. ¿Hay alguien más? El Señor conoce. Él te ama. Él sabe qué hay en tu corazón y sabe cuál es la carga que trajiste. Y yo voy a terminar orando. Señor, en esta noche te quiero dar gracias no solamente por estas manos levantadas al cielo, que pudieron escuchar las palabras del paralítico. Señor, nos llamaste hijos. Y Señor, nos prometiste que nos perdonaría nuestros pecados y nos daría salvación, esperanza y vida eterna. Señor, gracias. Pero también te quiero pedir, Señor, por los que estamos mirando la vida desde el lecho, Señor. Que tu mano nos pueda levantar, que podamos tomar, Señor, esta camilla y podamos mostrarlo a los demás, que nuestra vida es un testimonio de que tu gracia pasó por nosotros. Señor, toma esta palabra, aplícala a nuestros corazones y yo te quiero pedir que tú puedas bendecir a tu pueblo con la necesidad espiritual que cada corazón en esta noche necesita de ti. Señor, derrama consuelo, desata ataduras. Señor, que tu perdón pueda inundar el corazón de los que te necesitan perdonar y que tú nos puedas ayudar a levantarnos de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.